Es emocionante estar aquí. Es emocionante veros a todos. Es emocionante representar lo que representa la Asociación de los Niños de la Guerra y lo que representa el colectivo de los niños de la guerra en general. Niños de la guerra que van quedando menos. Tengo unas cuantas cosas escritas, pero es igual. Niños de la guerra que van quedando menos, como decía Borque, que llegará indefectiblemente un momento en el que solo estemos hijos de niños de la guerra, que ya también seremos viejitos. Pero comentaba hace un momento que lo importante y más importante de todo esto también es dejar para la posteridad escrito, documentado, investigado, trabajado todo lo que representa sus vidas, sus historias particulares que en conjunto hacen que sea que tenga verosimilitud, que sea fidedigno toda la información que haya para componer la historia. La historia se hace de pequeños retazos, de pequeñas historias a su vez y tal. Los últimos años de la historia española fueron terribles, promovidos inicialmente por un golpe de historia contemporánea, quise decir, por un golpe de Estado, a continuación la guerra civil. Eso fue una situación tremenda y un montón de niños, estoy hablando del orden de 30.000 o más de 30.000, quizá entre 30.000 y 32.000 niños salieron de España. De aquí, como también se dijo antes, salieron del orden de 2.000, de 1.200 y de Santurce del orden de 1.500. En un conjunto de 4.000 niños se fueron para la Unión Soviética, para distintos otros países, Inglaterra, Francia, Bélgica, incluso México, etcétera. También marcharon muchos. El problema de la diferencia muy sustancial respecto a los demás es que los rusos no pudieron volver. Los niños españoles que fueron a Rusia no pudieron volver al menos en 20 años o más, o 22. Vinimos en el año 56 y hablo ya también en primera persona, en el año 56-57 con 6 expediciones importantes en un buque que se llamaba Crimea. A partir de ahí ya también en los 70, 80 y 90 fueron viniendo más. De todos modos, esto es historia que todos vosotros conocéis ya, es la historia de unos niños que tuvieron que salir, que afortunadamente en Rusia, promovidos por unos convenios de tipo docente, por asociaciones de tipo político también, y desde luego por el gobierno legítimo de aquel momento, hubo un concierto con la Unión Soviética para que un grupo sustancial de niños se fueran a Rusia, con un compromiso muy importante, que no iban a olvidar el español, que iban a estar juntos, no iban a sufrir el desarraigo de estar cedidos a domicilios o a rusos que los adoptaran, etcétera, etcétera, y que iban a inculcarles un sentido de cultura sin olvidar la historia y la literatura española, etcétera, de tal manera que enriquecieron su castellano, enriquecieron su documento, su conocimiento de la historia y de la cultura española, enriquecieron su vocabulario y fueron progresando casi como si estuvieran en España. Sufrieron muchos avatares, tuvieron que evacuar en función de la Segunda Guerra Mundial también, y bueno, definitivamente y formalmente luego ya hasta 20 años después no hubo otro acuerdo en el que se les permitió volver. Yo quería, de todas maneras, esta es una historia que es muy conocida y en aras de ser breve, hacer un agradecimiento que para nosotros es tremendamente importante, de un dato muy importante, que es que nos hemos enterado no hace mucho que el 23 de septiembre es el Día de la Memoria Democrática Regional de Asturias, y eso tiene una significación tremenda. En principio pensábamos que quizá fuera coincidencia. Ayer en Grau, que se celebró por primera vez ese Día Regional de Memoria Democrática, el presidente del Principado pues dijo claramente que era en honor a los niños que habían salido del Musel, a los 1.200 niños aproximadamente que salieron del Musel, y que era evidente que había que recordarles cada año, y ese día está con esa fecha, pues bueno, después de ampliada la ley con un reglamento para su desarrollo de la ley 19 de memoria democrática de aquí regional, ¿no?
Yo, en nombre de la asociación y a los representantes institucionales del Gobierno del Principado, les doy las gracias en nombre de lo que nuestra asociación, todo lo que significa para nosotros que esa fecha se haya elegido como fecha de conmemoración de este Día de la Memoria Democrática. Hay unas palabras que dijo el secretario de Estado ayer en Grao que yo debo repetir porque la memoria democrática es tremendamente importante y nada proclive a fraccionamientos, a disidencias, a conflictos, a beligerancia de ningún tipo. Y fueron palabras de estas que unen más que separan, ¿no? Y dice, por ejemplo, o él dijo, en aquel momento se dijo, la educación y formación de nuestros jóvenes en este capítulo de la memoria democrática será uno de nuestros cometidos. Será obligatorio su estudio en las aulas. Es decir, todos los 40 años de negación y otros 40 prácticamente de no ocultación, pero tampoco exposición detallada y clara, ahora mismo, después de 80 y tantos años, se nos promete que va a ser motivo de estudio en las aulas. La memoria ya no se considera pretérito o pasado. La memoria ya es presente y futuro. ¿Eso qué significa? Que la memoria va a seguir estudiándose, va a seguir trabajándose, todo en aras de que la historia sea real, no sea contada solamente por una parte. El olvido es incompatible con la democracia. Impresionante. El olvido es incompatible con la democracia. La visibilidad y reparación de las víctimas ya no es solo de justicia, que también es imprescindible y es nuestra obligación y la de las autoridades competentes. Todo esto dicho por el presidente del Principado y por el secretario de Estado de Memoria Democrática es un compromiso sistemático de trabajar por la memoria y desarrollar la memoria democrática. Las asociaciones lo único que podemos poner es nuestro granito de arena en trabajar también y colaborar con este leitmotiv de la administración. Realmente en los 78 municipios asturianos hubo mártires, hubo víctimas, algunos fusilamientos en muros de cementerios, algunos que no han aparecido, como mis dos abuelos, muchos que están en fosas comunes, algunos van apareciendo. Comentado este hecho, es evidente que los 78 municipios tienen derecho a conmemorar ese día del 23 de septiembre en su municipio, porque todos tienen víctimas, todos tienen fallecidos por el tema y dignos de conmemorar en la memoria histórica, en la memoria democrática. Pero bueno, nosotros levantamos un brazo, porque ya que ese día se celebra el 23 de septiembre, el año próximo y haremos hincapié en ello, haremos énfasis en procurarlo, que el año que viene, este 23 de septiembre, que sea regional y se celebre aquí en el Museo o en Gijón. Bien, dicho esto, poco me queda que decir. Los agradecimientos a las autoridades, tenía que haberlo dicho en primer lugar, recordar lo que Gonzalo ya lo hizo, por supuesto, por estar aquí, por acompañarnos. Es una satisfacción, lógicamente, por los niños de la guerra que sois vosotros los que el leitmotiv de estos actos, sois la sustancia y el motivo de que estos actos, por vuestra amistad entre vosotros, por vuestra camaradería y porque se viene celebrando ya desde hace muchísimos años, desde el año 2005, al lado de esta estatua de Vicente Moreira, de este monumento, pero que anteriormente ya se celebraban también, pues bueno, uniéndoos en esa amistad que os unió también en la Unión Soviética, que de algún modo palió la falta de vuestros familiares, de vuestros hermanos, de los lazos de sangre, que al final no eran de sangre, pero fueron casi mayores los lazos que os unieron a vosotros. Yo estoy leyendo, como no puede ser de otra manera, libros continuamente, que hay bastante bibliografía ya escrita por vosotros, muchas autobiografías, de cómo os metíais en la cama de dos en dos para daros calor cuando hacía frío. Eso era normal, y aquí se puede decir como algo novedoso, ¿no? Pero era habitual, y había camas de sobra, pero que va, no podíais dormir, que acababais
con las maderas de las casas para hacer fuego, porque os quedabais sin lumbre para daros calor. Es decir, bueno, esto son anécdotas que hacemos a veces en alguna charla o en mesas redondas, y salen anécdotas bueno, sin parar, ¿no? Hay una cosa que es importantísima, que el jueves todavía se conmemoró, el jueves pasado, el Día de la Paz. Y yo quería acabar mis palabras con una cosa que es que casi todas las autobiografías, los libros escritos sobre los niños de la guerra, por ellos mismos o por periodistas o escritores, hablan de la paz y no de la guerra, de la voluntad de paz que todos queréis transmitir, porque en realidad sois niños de la guerra que queréis la paz. Mi madre siempre decía que ella, no sé por qué se llamaba niña de la guerra, porque ella era niña de las guerras. Ella perdió a sus padres en los 15 fatídicos días de octubre del 34, quedó huérfana, escribió su autobiografía y entonces decía que era niña de las guerras, porque le pasó lo de la Revolución de Octubre, le pasó lo de la Guerra Civil y le pasó lo de la Segunda Guerra Mundial y las evacuaciones consiguientes. Entonces quiero acabar con el último párrafo de su libro, que es, a ver si puedo leerlo y no me emociono. Y el último párrafo dice así: a mis nietos y mis bisnietos, sus descendientes, los descendientes de sus descendientes, a todos os quiero, y aún sin conoceros ni saber nunca de vosotros, deseo de todo corazón que jamás tengan que llamaros niños de la guerra, como a nuestra generación, sino que seáis felices niños de la paz eternamente. Muchas gracias.